Esas son las escenas temidas. Yo hoy podría contar, no tiene sentido que le cuente esos 3 días, pero yo podría contarles sin mayor emoción esos 3 días, porque eso no es lo que yo extraño de Martín. Además, ¿quién extraña un velatorio? Uno extraña los momentos felices. Entonces Joseph Conrad, cuando dice la memoria del corazón atesora los buenos recuerdos y desgasta los malos como un artilugio para poder sobrevivir, me parece que tiene razón. Nosotros tenemos que quedarnos con el recuerdo permanente y cariñoso de los momentos felices que podemos haber disfrutado con ellos. Y de esa manera entonces el comentario de un hijo se puede acompañar de una sonrisa, de un momento de paz, de serenidad. Hay otros obstáculos en el camino del duelo. Yo les decía que el duelo no es una patología, no es una enfermedad, la aflicción no es una depresión, pero si quedamos detenidos en algunos de los obstáculos del camino del duelo, sí podemos enfermarnos, y sí podemos hacer un duelo patológico. En la medida en que no podamos sortear, yo digo, el duelo es como una carrera de vallas, hay que ir sorteando obstáculos. Aparece la culpa, hay que sortearlo. Aparece la bronca, el resentimiento, el odio, hay que sortearlo. La idealización, la inútil comparación con otros duelos, las escenas temidas, el inútil sentimiento de fidelidad a quien no está. Todos estos son obstáculos en el camino del duelo, que debemos ir superándolos. Es un sentimiento permanente, no tiene un tiempo cronológico. Es fácil comprobar esto si nosotros nos juntamos media docena o una docena de padres que hayamos perdido hijos en el mismo tiempo cronológico, no estamos todos iguales. Porque no es un tiempo, esto no es una operación que a los 7 días le sacan los puntos y a los 15 días camina. Esto responde a un tiempo interno, no a un tiempo cronológico. Alguien dijo, el tiempo es neutral, el tiempo no pone ni quita. Es lo que tú hagas en el tiempo lo que va a ser tu duelo o lo que va a ser la respuesta de tu duelo. Eso lo dijo Earl Grossman, que es un rabino. Creo que en el libro que se llama Vivir cuando un ser querido ha muerto, ¿no? Y yo creía, al principio de mi duelo, creía mucho en la veracidad de esta frase. Hoy no estoy tan convencido. O creo que en cierto modo es cierto y en cierto modo no es cierto. Y creo que el tiempo no es neutral. El tiempo no es neutral. El tiempo cronológico va generando cambios en nosotros, sin ninguna duda. Yo pienso, si el tiempo se hubiera detenido en aquellos 3 o 4 días que siguieron aquel 17 de octubre de 1990, yo no hubiera podido seguir vivo de ninguna manera, hubiera enloquecido. Cuando ustedes se acuerdan y piensan cómo estaban ese día, el día siguiente, a 2 o 3 días a la semana, nadie puede. Digamos, es como vivir dentro de una pesadilla. Uno tiene una pesadilla, la sufre, pero termina. No se puede quedar uno viviendo dentro de la pesadilla. Entonces, en este sentido no estoy de acuerdo, creo que el tiempo cronológico no es neutral. Además, fijémonos los cambios que tenemos nosotros con los años. ¿Cómo podemos decir que es neutral? Pero lo que sí estoy de acuerdo es que la respuesta al duelo es una respuesta activa y que depende de lo que yo haga y de la respuesta que yo elija. Porque yo tengo que volver a darle un sentido a mi vida.
y yo soy el encargado de darle ese sentido. Para otras corrientes filosóficas o religiosas no es así, pero dentro de lo que es el existencialismo, la vida no tiene sentido per se. Nosotros somos los encargados de dárselo ese sentido. Y si somos capaces de darle un sentido ético, que respete al otro, que reconozca al otro, somos capaces de vivir en comunidad y de vivir en una comunidad que sea justa. La justicia es la única virtud que piensa en el otro, porque lo justo es hacer lo que a vos te conviene, no lo que a mí me conviene. Si yo solo hago lo que a mí me conviene, eso no es justo. Nosotros somos capaces de vivir en comunidad y somos capaces de dar una respuesta ética y saludable. La respuesta es otorgarle otra vez sentido a la vida, porque lo que yo sentía y lo que tantos papás y mamás me han comentado a través del tiempo, hace 15 años que charlo, que me encuentro con papás y mamás que perdieron hijos acá y en el exterior. Eso que yo le llamo el derrumbe epistemológico, cuando a uno no le queda nada, uno queda vacío. ¿Qué me dice? Como lo refieren a veces los papás. Es que me he quedado vacío, me siento hueco. Siento que todo se derrumbó a mi alrededor. Ya no me interesa que el mundo exista. Esto es lo que... Yo tengo acostumbro a hacer algo que los que me consultan saben de qué se trata. Yo digo que el campo afectivo de uno lo podemos tener así en la mano y está compuesto de distintos afectos. Cuando muere un hijo, yo no puedo dar una respuesta racional, mirar mi campo afectivo y ver lo que me queda. Cuando muere un hijo es así, no queda nada acá, no queda nada. El hijo que muere siempre es el único, porque es hijo único o porque hay 10 hijos pero él murió. El hijo que muere es el único. Ese hijo nos deja vacío el campo afectivo, acá no queda nada. Luego, en la respuesta ética que seamos capaces de dar, vamos a ir repoblando otra vez nuestro campo afectivo con los amores que hayan quedado hacia los vivos que nos rodeen. Porque el que se va, el que no está, el que murió, no hay que decir se va, murió. Hay que ser tajante en la aceptación de los hechos. El que murió nunca nos diría que nos dediquemos solamente a recordarlo a él y que no amemos más a los vivos. Nunca nos diría eso. Entonces nosotros podemos ir repoblando nuestro campo afectivo. ¿Qué otras cosas me dicen los papás que me consultan, que me visitan en el momento de derrumbe emocional? Lo habitual es que me digan: mi vida no tiene sentido. Estoy viviendo porque no me animo a matarme, vivo con el piloto automático, hago las cosas, voy, vengo, pero yo no, ya nada me interesa, ¿no es cierto? La pérdida del sentido de la vida está relacionada a que él se fue y él se llevó el sentido de mi vida. Si nosotros nos quedamos con esa frase, además yo no puedo decirle, no es cierto, no se llevó el sentido de eso, porque tal vez sea cierto. Además, no puedo ayudarlo porque no puedo devolverle al hijo, porque la única forma de recuperar el sentido de la vida para alguien que piensa así sería devolverle lo perdido. Esto es imposible. Entonces el sentido es irrecuperable. Entonces partamos de la base que sí,
que alguien perdió el sentido de la vida. Pero cambiemos la palabra. La muerte de un hijo no tiene sentido, pero tiene una enorme significación. El significado es terrible, es trágico, pero es un significado. Y un significado se puede cambiar porque se puede resignificar. Vamos a partir de ese significado trágico para resignificar tu vida a partir de tu propio esfuerzo, porque hay cosas que nadie las puede hacer por uno mismo. Vamos a reconocer, y te pido que reconozcas que el duelo es un proceso activo. No te cruces de brazos esperando que el tiempo lo resuelva, porque no va a ser así. Vos sos el que tenés que dar las respuestas, pero tenés primero que hacer tu egocidio, tenés que matar tu soberbia. Vos no sos el protagonista. El protagonista es el que está muerto. Vos no sos el protagonista. No le quites el protagonismo a tu hijo. Yo sé que sufrís, pero el protagonista es él. Y vos tenés que resignificar esa muerte, darle un sentido a la muerte. Mirá los cambios que la muerte de tu hijo ha hecho en vos. Sos otra persona, desde luego, y vinculado a esa ausencia. Padres y madres que suelen visitarme en los primeros momentos de la crisis, del derrumbe epistemológico, pero también me suelen consultar en otros momentos del duelo o en otras instancias del duelo, cuando en general no pueden superar un obstáculo en el camino del duelo, cuando se han quedado empantanados frente a la culpa, frente a la bronca, al resentimiento, o la idealización, a las escenas temidas, y sobre todo a un inútil sentimiento de fidelidad a quien no está. ¿Entiendan esto, no? Un inútil sentimiento de fidelidad a quien no está. No es necesario que nosotros hagamos una ostentación del dolor, una ostentación del dolor. Eso le daría la razón a la sociedad que dice que somos discapacitados. ¿Para qué vamos a hacer una ostentación del dolor? ¿Para qué yo voy a llorar de punta a punta? En cualquier lado. Me invitan a una fiesta, un casamiento, lloro de punta a punta. ¿Para qué sirve esa ostentación del dolor? ¿Qué quiero demostrar? ¿Lo que yo quise a mi hijo? ¿O que no vayan a pensar que no lo quiero porque no estoy llorando? Nosotros no tenemos que demostrarle a nadie lo que hemos querido a nuestros hijos. No tenemos que darle cuenta a nadie de lo que hemos querido. Nadie nos pide cuentas de eso. Pero debemos recordarlo, sí, muchas veces con la lágrima, pero con dignidad. Esa ostentación del dolor es mezquina, es egoísta, es alguien que está centrado en él mismo, no en el que murió, en él mismo. No podemos hacer un protagonismo del dolor. Tenemos que tener respuestas dignas frente a la muerte. Entonces algunos padres me visitan porque han quedado detenidos frente a un obstáculo en el camino del duelo, o también me visitan a veces porque se empiezan a sentir bien. Se empiezan a sentir bien, empiezan a llorar menos, a recordar menos, y entonces me consultan porque se sienten desleales a sus hijos. Porque mientras están, yo creo que en el duelo es una sociedad